Ayer hablaba con un amigo que conozco hace muchos años lo conozco, y hablábamos que definitivamente él se congrega en una iglesia y hablaba con otras personas, pero el común denominador, lo que ha estado pasando durante este tiempo, es que definitivamente todo lo que ha sucedido en cuanto a salubridad, en cuanto a esta pandemia, es que sí ha enfriado al cuerpo de Cristo. Es decir, sí nos ha enfriado, porque de una u otra manera esta situación, lo que ha estado pasando en el mundo, ha hecho que nosotros busquemos como esa comodidad y poder nosotros estar sin necesidad de, digamos, de congregarnos, o sin necesidad de pronto de pagar ese precio que nosotros pagamos de ir a un lado, congregarnos, reunirnos. De pronto tenemos la facilidad a través de la tecnología de encontrar enseñanzas. De pronto es fácil colocar una canción que nos gusta, en fin. Eso ha enfriado a la iglesia, eso nos ha enfriado a nosotros. Y ayer hablábamos con esta persona que es un hombre de Dios, con su esposa, y concluíamos que definitivamente ese es el propósito del enemigo con esta pandemia. Como se los he dicho siempre, el objetivo, cuando sucede algo a escala mundial, siempre va a tener un propósito o contra la iglesia o contra el pueblo de Dios, contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel. Y esta situación que nos ha afectado a todos en el mundo tiene un objetivo, y es que la iglesia se enfríe, que la iglesia, que nosotros ya no tengamos esa misma pasión por Dios, sino que tengamos esa comodidad y esa forma en la cual nosotros no entregamos más de nosotros, y nos hemos vuelto facilistas, nos hemos vuelto personas de pronto que nos hemos enfriado, que nos gusta la comodidad, que de pronto esta situación ha hecho que de pronto no oremos de la misma manera, que de pronto nosotros no estudiemos la palabra de la misma manera. En estas fechas especiales, de pronto nos olvidamos o dejamos a un lado y creemos que también podemos estar de vacaciones espirituales. Y no es así. Es decir, nosotros debemos estar buscando, debemos nosotros estar encendiendo nuestro corazón a diario, encendiendo nuestro corazón y no perder ese fuego. Esta situación nos da obviamente el beneficio de estar conectados unos con otros, de poder nosotros a través de la tecnología llevar el evangelio a lugares donde tal vez no había llegado el evangelio. Pero también ha tenido esa situación en la cual la iglesia, que nosotros nos hemos enfriado. Así que quiero exhortarles a que no perdamos el fuego. Quiero exhortarles a que no perdamos esa pasión por Dios en nuestro corazón. Nuestro corazón hoy más que nunca debe estar completamente encendido. Nuestro corazón debe arder en lo profundo de nuestro ser, para que ese amor, esa pasión por nuestro Dios no se apague, y que otros que están en tinieblas, que están viviendo situaciones difíciles, que están viviendo situaciones de angustia, puedan ver en nosotros esa luz, y podamos nosotros ser ese faro que ilumina hacia otros. No perder ese fuego en nuestro corazón. Es lo más importante que nosotros debemos tener en estos tiempos. No perder el fuego, no perder la pasión en nuestro corazón, sino encendernos a través de la oración, a través de la palabra, a través de reuniones como estas en las cuales nosotros podemos estar juntos, tal vez virtualmente, pero reunirnos para nosotros poder encender ese fuego, orar unos por otros, encontrar las necesidades que nos están agobiando y poder nosotros orar los unos por los otros para que Dios pueda obrar. Es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta en este tiempo. Ahora quiero compartirles hoy a través de la palabra en Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 23. Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 23 y 24.
dice más, en el verso 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esta palabra en estos días ha estado rondando mi corazón. El Señor ha estado llevándome con esta palabra a poder nosotros comprender que hay muchas situaciones en las cuales nosotros debemos comprender a Cristo, debemos comprender su propósito. Ya lo hemos venido hablando. Pero miren, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo comienza a hablar acerca de los judíos y los griegos. Comienza a hablarle a cada uno de ellos y cómo Cristo viene a romper todos los moldes que tanto los judíos como los griegos tenían en sí. Y él comienza hablando aquí en el verso 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era el propósito de Pablo. Pablo entiende que tiene una sola esencia, y es predicar a Cristo crucificado completamente. Y es nuestro deber y objetivo predicarlo a Él. Predicar a Cristo, no a Pablo, sino a Cristo. No había otra cosa más importante para el apóstol Pablo que predicar a Cristo y a este crucificado. Y es un llamado que Dios hace a nosotros. Es decir, que nosotros podamos compartir a Cristo en todo momento y predicar al Cristo crucificado, no al Cristo vencido, no al Cristo derrotado, sino al Cristo que venció en la cruz. Porque de pronto nosotros tenemos un concepto de que hablamos de Jesús resucitado, y sí, amén a eso. Cristo resucitó. Pero la Biblia dice claramente que para los judíos el Cristo crucificado era tropezadero, y para los griegos era locura. Y aquí quiero ir poco a poco mostrando lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que podía yo ver de esta palabra, estudiándola profundamente, y poder comprender nosotros aquello que Dios quiere fundamentar en nuestra esencia cristiana, en nuestra esencia como hijos de Dios, y poder comprender cuál es la esencia de mi vida. Para Pablo, lo más importante era predicar a Cristo y a Él crucificado. Era lo más importante. Mostrar su sacrificio en todo momento. En Hechos, en todo el libro de Hechos, hay 4 grandes predicaciones. La predicación de Pedro y Juan, está la segunda de Pedro y Juan, hay una predicación de Pablo. Hay 4 predicaciones, y las 4 predicaciones que hacen los discípulos, apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, que son las 4 grandes predicaciones que ellos hacen, todas muestran desde el Antiguo Testamento hasta Cristo. Es decir, cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que había sido profetizado y estaba en esencia en la ley, en los profetas y en los libros sapiensales. Cómo Cristo cumple todos los requisitos que en la Torá estaban estipulados, y que Cristo era el cumplimiento de esta profecía, de esta esencia, de este Mesías. Pero, ¿qué sucede? Es que muchas veces nosotros no tenemos claridad en esto. Para nosotros, vivir una vida en Cristo es una forma religiosa en la cual nosotros simplemente concluimos que Cristo fue un buen hombre, un hijo de Dios, pero no tenemos ese conocimiento pleno de que es 100% Dios y 100% hombre. Escuchaba hace poco una blasfemia de un hombre, digámoslo, un hombre de Dios muy reconocido en Centroamérica y Latinoamérica, que decía que Cristo no sanó, no hizo sanidades como Dios, sino como hombre.
Y eso es una gran mentira. Eso es una muy mala enseñanza, una blasfemia. Porque Cristo tiene todo el poder y toda la esencia como Dios, 100% como Dios y 100% como hombre. Pero su divinidad se muestra a través del perdón de los pecados y a través de la sanidad de aquellas personas que estaban enfermas en ese momento. Porque Jesús, cuando viene el paralítico y lo traen esos 4 hombres, y Él le dice: yo tengo el poder de sanarte, pero yo también tengo el poder de perdonar pecados. Y el único que puede perdonar pecados según el Antiguo Testamento es Dios. Y Jesús tiene la esencia para poder perdonar y librarnos del pecado a cada uno de nosotros. Por eso es importante que en tu vida tú tengas claro a quién tú estás siguiendo. Jesús no vino solamente para darnos unas grandes enseñanzas. No vino para mostrarnos una película en Semana Santa y tener como esa esencia de pobrecito Jesús. Jesús fue un gran maestro. Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero tenemos que comprender que la vida de la historia humana se partió en 2 a través de Cristo. Y que tu vida debe estar partida en 2 antes de conocer al Señor Jesús y después de eso. No puedes todavía llevar una vida en ese divagar de tu conocimiento en Dios. Tú tienes que tener esa motivación y esa determinación para conocer a Dios personalmente. Que tú puedas tener un encuentro personal con Dios, porque tú puedes escuchar a muchos predicadores, tú puedes escuchar a muchos maestros, pero una cosa es lo que ellos te enseñan o lo que te podemos enseñar, y otra cosa es tu experiencia personal con Dios en tu lugar secreto. Hay personas que se saben todas las predicaciones de X maestro o un pastor o un predicador, pero cuando se le pregunta: oye, ¿qué te habló Dios hoy? No, es que me habló a través de una predicación que escuché. Y hay una gran deficiencia en el pueblo de Dios actual, porque el pueblo de Dios actual no tiene ningún fundamento. Está fundamentado en ideologías, está fundamentado en modas, en corrientes doctrinales falsas y equivocadas que nosotros vemos. Repítete, tú puedes repítete esto y esto para que te suceda esto. Entonces ahorita vemos mucho agüero, muchas cosas en las cuales la persona, entonces yo confieso, yo voy a hacer, yo voy a determinar, yo voy a proclamar. Y no hay cosa más equivocada que esto. La Biblia habla que la vida y la muerte está en poder de la boca, pero nosotros no podemos llegar al extremo de que nuestra vida cristiana está en la proclamación y en el decretar, porque esto no tiene ningún fundamento, no tiene un fundamento bíblico. Nosotros tenemos que ir a la palabra a comprender realmente lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida como fundamento y como roca y piedra angular de nuestra vida. Entonces la pregunta para nosotros es esa. Es decir, ¿a quién estamos predicando? La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Tal vez tú no prediques, tal vez tú no seas una persona que tenga oratoria, o que tal vez tú eres tímido para compartir el evangelio. Tal vez te falta conocimiento de la palabra de Dios y no te atreves a hablar de Cristo porque no tienes fundamento. Pero hay una predicación mucho más poderosa que la que sale de tu boca, y es tu estilo de vida. Tu forma de ser, cómo actúas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo.
ahí esas personas van a ver a Cristo. Porque Pablo lo decía, vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Hay muchas personas que se ufanan, hablan de Cristo, hablan de Jesús, pero sus vidas son de mal testimonio. No muestran a Cristo en la realidad. Y nosotros somos llamados a mostrar a Cristo, y como dice Pablo aquí en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso significa lo que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que si tú predicas de Cristo crucificado, eso significa que tú también has sido crucificado en tu carne en Cristo Jesús. Pero la moda es esa. Ayer hablábamos con esa persona que les decía. Entonces ahora la moda es: no, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo, amo al Señor, voy a la iglesia, doy ofrendas, pero llevo una vida desordenada. ¿Qué nos diferencia a nosotros de las sectas, de la iglesia tradicional, a nuestro cristianismo actual? Entonces yo tengo malas palabras. Yo, me hablaba de una persona que lleva 30 años conociendo de Dios, pero todavía hace negocios ilícitos, hace 1000 cosas en desobediencia y no da testimonio con su vida. Pero a la hora de vamos a hacer una oración, son los primeros y hablan de Jesús, pero su vida es contraria al evangelio. Y Pablo lo que nos dice: nosotros somos llamados a predicar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida a Cristo crucificado. Ese es nuestro llamado: predicar a Cristo crucificado. Es decir, no solo con nuestros labios, sino que nuestra vida también muestre a un Cristo real, vivo y verdadero, que transformó nuestras vidas. Cuídate o cuidémonos de no decir que somos de Cristo o que somos personas creyentes en Dios, pero con nuestra vida estamos haciendo todo lo contrario. Es mejor quedarse callados, porque si algo ha hecho que la gente retroceda en el evangelio para no tener una entrega a Cristo, son los malos ejemplos y los malos testimonios. Comenzando desde los pastores, de nosotros los pastores en adelante. Las grandes caídas, las grandes caídas familiares han comenzado por personas que de una u otra manera decían ser cristianas, pero con su testimonio lo han negado y como dice la palabra, grande ha sido su ruina. Así que nosotros somos llamados a mostrar a Cristo crucificado. Ese es nuestro llamado. Esa palabra predicar es una palabra que en griego es keruso. Y esa palabra keruso significa proclamar, significa dar a conocer. No mostrar a un Jesús derrotado, no es mostrar a un Jesús vencido, sino un Jesús que en la cruz te dio salvación. Un Jesús que te dio libertad, que perdonó tus pecados, que liberó tu vida. Allí debe estar tu fe. Tu fe no debe estar en el pastor que ora por ti. Tu fe no debe estar en la enseñanza que alguien da en algún momento. Ayuda y nos fundamenta y conocemos a Dios a través de ellos. Pero el fundamento de tu vida, de tu hogar, de tus hijos, el fundamento de tu oración, el fundamento de tus negocios, de tus finanzas debe estar puesto en Él. Pablo, el gran conocedor, porque ustedes saben que Pablo era un maestro, era un fariseo de fariseos, era un hombre enseñado bajo los pies de uno de los más grandes rabinos en toda la historia judía, que era Gamaliel. Era uno de los grandes hombres que entendían la Torá, que entendían la ley, que entendían profundamente
toda la historia del pueblo judío. Y Pablo fue enseñado por este hombre. Es decir, era de una línea casi que perfecta en su enseñanza. Y Pablo conoce a Jesús. Y Pablo, al conocer a Jesús, su vida cambia por completo. Y él tiene una conversión verdadera. Porque precisamente Pablo perseguía a los cristianos por lo que los cristianos estaban predicando. Porque para los judíos, dice aquí la palabra, dice, para los judíos ciertamente tropezadero. Y la palabra tropezadero aquí en el griego original es escándalo. Es decir, era una vergüenza, un escándalo. Entender que Cristo, la palabra Cristo en griego es el ungido, que es la misma palabra Mesías en hebreo, que significa el ungido. La palabra Mesías o la palabra Cristo es la palabra ungido. Entonces no era aceptable no es aceptable para un judío entender a Cristo. Porque dice aquí la palabra, ciertamente para los judíos es tropezadero. Es decir, es un escándalo. Los judíos no pueden en este momento aceptar que el Mesías sería un siervo sufriente. No podían hacerlo. No podían comprender que el Mesías vendría a sufrir de esa manera. No podrían comprenderlo. Los judíos esperaban y aún tienen esa esperanza de que venga un hombre que sería un rey con poderío militar, un conquistador que tendría un imperio mundial. Pero no un Mesías condenado y crucificado como está en Mateo capítulo 27, verso 42. Cuando aquellos hombres, quiero leerles Mateo 27, 42. Aquellos hombres, los fariseos y los ancianos de las sinagogas le decían a Jesús, a otro salvó a sí mismo. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Porque eso era lo que ellos estaban esperando. Las profecías mesiánicas apuntaban a que obviamente vendría uno mayor que Moisés. Y si Moisés hizo tantas señales, tantos prodigios, o Elías, que era la representación de sus profetas, por todo el poderío, por toda la gloria que hubo en ellos, pues ellos esperaban que el Mesías superara todo lo que aquellos hombres habían dejado. Ellos, por eso, si ustedes ven en toda la historia, en Mateo, en Marcos, en Mateo 12:38, en Marcos 8:11, los judíos y los fariseos siempre le están diciendo a Jesús, siempre le pedían una señal de que Jesús se mostrara a sí mismo como el Mesías. Siempre que estaba Jesús haciendo milagros o Jesús, ellos le demandaban una señal. Es decir, le estaban diciendo, Jesús, si tú eres el Mesías prometido, demuéstranos que tú eres lo que se profetizó, pero no nos demuestres lo que nos estás demostrando en este momento. Es decir, un hombre humilde, un hombre que no tenía ninguna estrategia militar para conquistar, a destruir el imperio romano, sino que era completamente, su objetivo y su plan era en contra de la ideología que el pueblo judío tenían en ese momento. Por eso dice acá Pablo en 1 Corintios, dice que ciertamente para los judíos es tropezadero. Y esa palabra, tropezadero, es escándalo. Porque era algo que no se podía aceptar. No podían aceptar, como dice Gálatas 3:13, maldito es el que es colgado en un madero. No era tolerable para el pueblo judío que ese Mesías que se decía era Jesús, muriera
y fuera crucificado en una cruz, que fuera colocado en una cruz y fuera completamente destruido en su cuerpo. No era, para ellos no entienden eso. No hay tolerancia en esa idea. En el siglo XI, los más influyentes rabinos, Rashi y Kimchi, que fueron grandes eruditos judíos, maestros de la ley, excluyeron Isaías 53. En ese momento, excluyeron esa palabra, excluyeron ese capítulo completo, es decir, que iba desde Isaías 52:12 y comenzaba nuevamente en Isaías 54:1. Porque ellos no aceptaban que el Mesías o el siervo de Dios, aquel que vendría a salvar y a redimir, sufriera y fuera humillado. No lo aceptaban. Obviamente ya nosotros encontramos eso actualmente en la Torá. Pero el judío actual interpreta Isaías 53 como si fuera Israel, no como el siervo de Dios, sino que los judíos, ellos interpretan Isaías 53 como el pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel es el que sufre. Pero si nosotros leemos Isaías 53, nos vamos a dar cuenta que Dios no está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de un hombre que sería traspasado, que sufriría. El pueblo de Israel sigue actualmente en la tierra. Pero dice la palabra ahí en Isaías 53, dice que el siervo sería arrancado de la tierra de los vivientes. Y eso no ha pasado con el pueblo de Israel. Por eso, nosotros tenemos que comprender muy bien las Escrituras. Tenemos que comprender muy bien que para los judíos, Cristo es tropezadero. Es tropezadero. Pero vayamos un poco más a nuestra vida práctica. Los judíos pedían señales. Los judíos esperaban un Mesías poderoso, pero no de la forma que Jesús se mostró por cada uno de nosotros. Jesús nos mostró que su poder venía de su sacrificio. Jesús hizo milagros. Jesús tiene el poder de hacer milagros. Jesús tiene el poder de cambiar tus circunstancias. Pero muchos de nosotros aquí, si nosotros fuéramos un poco más profundo a lo que dice aquí la palabra, muchos de nosotros también esperamos de Jesús solamente el milagro. Solamente que Dios haga algo sobrenatural para ahí sí creer, Señor. Es que si tú, Señor, me demuestras que eres Dios, entonces yo voy a creer. Entonces, si tú, Señor, me demuestras que tienes el poder de cambiar mi circunstancia, mi situación difícil, ahí sí creo. Vayamos un poco más lejos a lo que dice aquí la palabra. Y tal vez en muchos de nosotros hay parte de eso. Hay parte de ese pueblo judío que esperaba que Jesús de un momento a otro mostrara su poderío, su grandeza, y nos librara a nosotros de muchas situaciones. Pero Jesús se humilló a sí mismo, dice la palabra. Jesús se humilla, Jesús se entrega, Jesús da su vida por nosotros. Jesús muere por nosotros. Porque el método de Dios muchas veces es distinto al que nosotros creemos que Dios tiene para nuestras vidas. El método de Dios fue morir. El método de Dios fue entregarse. Nuestra prosperidad no viene solamente de que Dios tenga el poder de que dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, porque muchos lo confiesan. Y en esa falsa ideología de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Es que si yo decreto que Dios me prospera, me vendrá la bendición. Pero acordémonos que nuestra bendición proviene del sacrificio y de la muerte de Jesucristo. Su corona de espinas
sus latigazos, su sufrimiento, su muerte. Ahí quedó tu ruina. Entonces tu prosperidad no depende de cuánto tú confieses, sino de cuánta fe y cuánta convicción tú tienes y cuánto conoces del sacrificio de Cristo. Ahí sí tú puedes decir que tienes los beneficios de la cruz cuando tú le conoces. Pero nos han enseñado erróneamente que hay como un atajo. Nos han enseñado que hay un atajo en el cual tú puedes confesar, tú puedes positivamente hablar de prosperidad, de abundancia, de sanidad, pero obvian la cruz. Hacen a un lado a la cruz. Y escuchas más del milagro, de lo que el pastor puede hacer, de cómo Dios se mueve a través de X o Y hombre de Dios. Y se olvidan que en tu esencia, la prosperidad, la bendición, la redención, la salvación de tu casa, de tus familiares, va a venir a través de Cristo. Por eso Pablo lo dice. Yo predico a Cristo resucitado. Ciertamente para los judíos tropezadero, para los griegos locura. Y los griegos tenían un entendimiento contrario. Cuando nosotros hablamos de los griegos, estamos hablando de los gentiles. Es decir, en ese momento estábamos hablando de los griegos y de los romanos. Y la ideología griega, la ideología de ellos, la ideología que habla Pablo en este momento, eran los dioses del Olimpo. Los grandes dioses del Olimpo. Pero, ¿por qué era locura Cristo crucificado? Porque la ideología de los griegos decía que los dioses del Olimpo solo descendían a la tierra para gozar de las riquezas y de la inmoralidad humana, para saciar sus propios deseos y sus propios vicios. No era tolerable que un dios del Olimpo o el Dios eterno se mezclara con los hombres para mostrar sus emociones y sus sentimientos. Para los griegos, todos los dioses del Olimpo, los dioses que ellos adoran, no tenían sentimientos, eran implacables. Y por eso no podían comprender que el amor de Dios, del Dios eterno, del Dios altísimo, pudiera relacionarse con los hombres, pero que su amor fuera tan grande que sería capaz de morir por la humanidad. Por eso dice Pablo que ciertamente para los griegos es locura. Porque ellos no podían comprender que Dios se hiciera hombre y que amara tanto la humanidad que diera hasta la última gota de sangre por ellos. Miren qué importante es que nosotros podamos estudiar las Escrituras y poder ir a la palabra y profundizar en ella. ¿Cuánto es necesario que nosotros no traguemos entero y poder comprender aquello que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es una leyenda? ¿Es una persona a la cual tú le oras cada vez que tienes problemas y luchas? ¿O tú has tomado tu vida para el conocimiento de Cristo? Porque hay muchos que pueden decir, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no predico, yo no soy pastor, yo no soy líder. Pero ¿te has tomado el tiempo en tu vida diaria para conocer a Jesús? ¿Para conocer a Dios profundamente en su palabra? ¿Cuál es la esencia de tu vida? ¿Cuál es esa roca en la cual tú estás fundamentando a tus hijos? Esa roca en la cual tú estás fundamentando tu vida, tu hogar, tu salud. ¿De dónde proviene tu salud? ¿De dónde proviene tu prosperidad? ¿De dónde proviene ese amor a tu esposo o a tu esposa? Jesús es la esencia.
Jesús es la esencia. Jesús es el verdadero amor. Si tú quieres amar a tu esposo o a tu esposa, por más de que tú te esfuerces, no tienes la capacidad humana de amar como dice la palabra de Dios, como Cristo amó a su iglesia, ama a su iglesia. Tú vas a poder amar a tu esposa cuando comprendas el amor de Dios, cuando aceptes el amor de Dios en tu vida, cuando te sientas amado por Dios. De resto, tú no vas a ver a tu esposo siempre, no lo vas a tolerar, o a tu esposa. Tú amas, tú vas a poderle dar amor a tus hijos, tú vas a poderle dar amor a tu familia cuando seas bautizado en el amor de Dios. Pero no un amor de conocimiento, sino un amor real y verdadero. Tú vas a ver la prosperidad en tu vida cuando tú entiendas por qué Cristo se hizo pobre por ti. Cuando tú tengas ese fundamento en tu vida real y verdadero, entonces vas a ver frutos en tu vida. Pero Pablo, a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, su predicación siempre fue Cristo. Y yo pienso que más allá de lo que nosotros podamos conocer, si había un hombre que tenía el conocimiento judío y griego, era Pablo. Pero Pablo desecha todas esas enseñanzas para entender que Él, Jesucristo, es el cumplimiento de la palabra y es aquello que podría salvar a la humanidad. No había otro. Pablo no estaba loco. Pablo fue el gran hombre enseñado bajo los pies de Gamaliel. Pero también tenía ciudadanía romana y conocía muy bien toda la cultura griega y romana. Pero nada de eso tenía la fortaleza y tenía los argumentos tan poderosos para superar el concepto de Cristo en la vida de Pablo. Porque a veces nosotros decimos, no, pero es que yo creo que esto, yo creo que lo otro. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios, Pablo fue un hombre que fue enseñado desde niño en la ley. Y él pudo comprender que Cristo era la esencia de nuestra vida. No como una religión, sino como una realidad. Y allí, cuando nosotros comprendemos a Cristo, mi vida cambia. Mi vida no puede volver a ser la misma cuando yo entiendo el sacrificio y cuando yo entiendo a Cristo en mi vida. Ahora miren lo que dice en el verso 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo hace una gran diferencia y dice, mas para los llamados, mas para aquellos que han sido llamados a salvación. Dice acá en la palabra, para los que fueron elegidos para salvación. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quiero que con esto que estamos estudiando hoy, tú puedas guardarlo para que tú puedas enfrentar los desafíos que el mundo tiene para nosotros. Cristo, el poder de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. No es que Cristo sea parte del poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. Y Cristo no es parte de la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, lo afirma Pablo. Y es bien importante porque esos deben de ser los pilares de mi vida. Cristo es el poder de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. Y miremos esto. En Romanos capítulo 1, en el verso 4, veamos en el verso 3 y 4, que me parece interesante. Dice,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vuelvo y leo el verso 4. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y dice aquí la palabra en Romanos capítulo 1, en el verso 3 y 4, que Cristo es declarado Hijo de Dios con poder. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo les muestra en su presentación que Cristo era aquel que había sido profetizado y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que la obra de Cristo es aquello que le da a nuestro Señor Jesucristo el más alto honor y el nombre que es sobre todo nombre. Eso no significa lo que muchos erróneamente dicen, que Jesús fue hombre o que fue un hombre creado. O que fue un hombre creado. O que fue un Dios más pequeño que el Padre por haber sido creado. Y eso no es así. En Juan 1:1 que dice, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y esa palabra significa que Dios mismo no significa que el Padre creó a su Hijo, sino que tienen la misma esencia. La misma esencia. Tienen las mismas, la misma esencia divina cada uno de ellos. Pero Él se hace real en nosotros porque Él es el Verbo. Él es la palabra activa de Dios. Yo escuchaba una enseñanza de Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores. Y decía algo que me pareció increíble, lo escuchaba. Y él decía, nosotros podemos ver personas hermosas, rostros bonitos, personas muy bien vestidas, a la moda, muy bien peinados. Pero él decía, deja que hable. Y cuando esa persona hable, tú vas a ver quién es realmente. Y es cierto. Uno puede ver una persona muy bien parecida, una jovencita muy bonita, pero déjala hablar 10 minutos. Y cuando esa persona hable, tú vas a darte cuenta quién es verdaderamente. Lo mismo sucede con Dios. Nosotros podemos conocer a Dios, pero cuando el Padre habló, conocemos a Jesús. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el Verbo, es la palabra hablada, la palabra cumplida. Entonces, cuando escuchamos a Dios hablar, estamos viendo a Cristo. Estamos viendo al Padre. Jesús lo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Si queremos conocer al Padre, vamos a escuchar lo que dice Dios. Y cuando Dios habla, muestra a Cristo. Porque es la esencia de Dios. Y es bien importante que nosotros lo comprendamos porque es nuestro fundamento. Es lo que a nosotros nos va a dar fe. Hay personas que le dicen, Señor, dame fe. Señor, escucha mis oraciones. Dios escucha tu oración, pero tú debes conocerlo. Y tu fe debe estar fundamentada en Él. Debe estar fundamentada en Él. Por eso vemos nosotros aquí lo que dice la palabra en Corintios 1:24. Cristo es el poder de Dios. Y Cristo es el poder de Dios, ¿por qué? Porque Romanos 1:4 dice que Jesucristo fue nombrado o fue decretado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección. Eso significa que Jesús, antes de la creación, era Hijo eternamente.
Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucita, entonces allí el Señor Jesucristo tiene todo el poder y es declarado Hijo de Dios con poder, porque pudo vencer a la muerte, porque pudo vencer el pecado, porque pudo a través de la salvación redimirnos a nosotros. Esto es maravilloso y oro al Señor que guardes esto en tu corazón. Porque Jesús es declarado Hijo de Dios con poder cuando Jesús vence en la cruz del Calvario el poderío de la muerte, esa herencia de Adán, de pecado, de inmoralidad, de desobediencia, nos reconcilia, muere en la cruz del Calvario. Es el sacrificio que el Padre entrega por nosotros. Resucita y sube a los cielos con poder, con gloria y majestad. ¿Para qué? Para hacernos reinar juntamente con Él. Esto es maravilloso, porque esto es lo que a nosotros nos debe transformar nuestro entendimiento. Cuando nosotros comprendemos que Jesús es el poder de Dios, el poder para redimirnos, el poder para liberarte a ti y a tu familia de la ruina, de la escasez, de la pobreza, de la esclavitud, de los vicios. Porque Él es el poder de Dios. Y en Romanos 1:16, ¿qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es decir, que el Evangelio, lo que tú conoces en las Escrituras, en el Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, allí está Jesucristo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no dijo, en ese momento, cuando Jesús le habla eso a sus discípulos, no había sido escrito un solo evangelio, una sola letra en el Nuevo Testamento. Eso significa que cuando Jesús le dice a sus discípulos, escudriñen las Escrituras, les está diciendo, vayan al Antiguo Testamento, vayan a la Torá, vayan a las profetas y se van a dar cuenta que esas palabras dan testimonio de mí. Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Eso significa que si tú necesitas algo en tu vida, ve a la palabra. Estudia la palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida y de cambiar lo que tú estás pensando equivocadamente, y Dios puede a través de su palabra romper todo argumento para que tú tengas una fe plena y verdadera en tu vida. Miren lo importante que es que nosotros podamos ir a la palabra a ver profundamente lo que dice. Romanos 1:4 dice, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y aquí en 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios. Es decir, que tú vas a ver a Cristo cuando tú vayas a las Escrituras. Y no leas las Escrituras por llenar un requisito. Estudia la palabra, aliméntate de la palabra. Mira y mira que la esencia de la palabra siempre nos va a llevar a Él, al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te revelará la palabra para que tú seas liberado, para que puedas entender y creer lo correcto en tu vida. Porque cuando tú entiendes lo correcto, cuando tú confías en la palabra de Dios tal como es, entonces tu fundamento de oración, tú vas a ver que no estás en condenación, que Dios no te condena, que Dios no te castiga,
sino que Dios ya puso el castigo en su Hijo, que tu enfermedad fue llevada por Cristo en la cruz, tu ruina, tu escasez fue llevada en la cruz del Calvario, y que Él nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, en bendición, en victoria, no solamente aquí, sino eternamente. Cristo es el poder de Dios. No es solamente lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, porque el Señor mismo dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero a veces la gente cree que el Espíritu Santo es temblar, ¿cierto? Entonces recibí el Espíritu Santo y entonces yo tiemblo y perdí el control. No, el poder, el Espíritu Santo trajo el poder de Dios para que los discípulos, para que los apóstoles pudieran mostrar a Cristo crucificado. El poder de Dios no es solamente para que tú tengas experiencias sobrenaturales en tu lugar secreto. O como de pronto muchas personas lo hemos visto, digamos, a partir de que llegó el pentecostalismo a Latinoamérica. Entonces todo es temblores, todo son caídas. Eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio. Lo que transforma a una persona no es que se caiga. Lo que transforma a una persona es el poder de la palabra. Eso es lo que va a transformar tu hogar, tu vida, tu esposo y tu esposa. El poder del Evangelio. El poder de Cristo en el Evangelio. Eso es lo que va a cambiar a tu vida. Que va a cambiar tu vida, tus finanzas, todo tu ser. No son experiencias sobrenaturales. No es la risa. Es el orar en el Espíritu. Y quiero darles una enseñanza sobre el hablar en otras lenguas, el poder que Dios tiene a través de las lenguas en nosotros, sus hijos. Pero a veces encasillamos al Espíritu Santo en caernos, en reírnos, en sentir corrientazos. Eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es Cristo en el Evangelio. El único que puede cambiar y transformar tu vida, tu familia y hacer que otros conozcan a Cristo es el poder del Evangelio. Cuando tú en el poder del Espíritu Santo vas y le compartes a una persona y le hablas de Cristo, cuando tú en el poder del Espíritu oras por una necesidad, oras por una situación en tu vida, en tu familia, ocurren las cosas. Cuando tú entiendes lo correcto. Y dice aquí la palabra que Cristo no solo es el poder de Dios, sino que es la sabiduría de Dios. Y con esto quiero ir finalizando en esta noche. Cristo, el poder de Dios. Y Cristo, la sabiduría de Dios. Y en Hechos 4:13 quiero compartirles lo que dice acá en Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cristo es la sabiduría de Dios. Y aquí dice en Hechos capítulo 4, en el verso 13, dice que los discípulos de Jesús, dice, los veían, pero eran hombres sin letras y del vulgo. Pero la sabiduría de Dios vino sobre ellos a través del Espíritu Santo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo convirtió a hombres que eran del vulgo, que no tenían letras, que no tenían estudio, que eran pescadores, que tal vez olían mal, que tal vez no tenían un lenguaje fluido, perfecto. No tenían letras, eran del común. Pero Dios convirtió a esos hombres que eran ordinarios en hombres extraordinarios porque dio su sabiduría y su gracia. Dice ahí en la palabra en Hechos 4:13, dice, se maravillaban cuando los escucharon hablar,
Cuando vieron el denuedo de Pedro, y la palabra denuedo es esa facilidad de hablar, esa facilidad, ese tener palabra enriquecida y poder tener una riqueza gramatical y poder hablar y completar palabras, pegar oraciones, hablar del pasado. Porque esa predicación de Pedro en el capítulo 3 es maravillosa, fluida, perfecta, simétrica. No le faltó nada a Pedro. Habla desde el principio hasta Cristo. Pero Pedro era un hombre sin letras, era un pescador que tal vez olía mal. Sus manos, huélanle las manos a un pescador, siempre limpiando pescado. ¿A qué le huelen las manos? Lleno de escamas, pero Jesús lo ganó, lo restauró y lo convirtió en un hombre ordinario. Los convirtió a 12 hombres ordinarios en 12 hombres extraordinarios. Porque Dios te puede dar a ti la sabiduría para enfrentar todas tus dificultades. Él te puede dar la sabiduría del poder entender tú cómo poder resolver problemas que suceden en tu vida. La sabiduría de Dios te da a ti la capacidad de planear con estrategias, con inteligencia, pero no la inteligencia humana. Porque aquí Pablo le responde a cada uno. A los judíos le dice, Cristo es el poder de Dios. Pero a los griegos, que eran hombres que hablaban y razonaban en una cosa y en la otra, y pensaban acerca de sí mismos, de la existencia humana. Pero Dios, a través de Pablo, les dice, Cristo, la sabiduría de Dios. El poder de Dios, el poder cambiar las circunstancias de nuestra vida, no van a venir porque tú quieras que cambien. No van a venir por tus talentos, por tus conocimientos. Van a venir por el poder de Dios. Zacarías que dice, no con fuerza, sino con mi espíritu. No son tus talentos, no es tu inteligencia, no es tu sagacidad para hacer negocios. Es el poder de Dios en tu vida. No es tu conocimiento, tu experiencia humana. Es la sabiduría de Dios la que te va a dar a ti la capacidad de trabajar y de hacer tu trabajo en excelencia. Si uno ve ahora, hay miles de páginas que tú encuentras en Instagram enseñándote a ser buen papá, a enseñarte a ser buen empresario. Y sale un coach y sale otro que te dice, mira, tú debes hacer esto. 10 pasos para ser un buen empresario. 10 pasos para corregir a tus hijos. Cristo es la sabiduría de Dios. No te dejes llevar por las corrientes actuales. Busca en Jesús, busca en la palabra de Dios el que tu vida tenga el conocimiento. La Biblia dice en Primera de Juan que el Espíritu Santo, la unción, dice, porque la unción del Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y viene la sabiduría de Dios, tú vas a saber cómo hacerlo todo. Pregúntate cómo José logró ser el segundo después de Faraón. Toda la vida de José se la pasó siendo el sirviente de Potifar, estando en una cárcel. Fue el Dios poderoso que le dio a él la capacidad, la sabiduría divina para ser el hombre que fue. No busques la sabiduría o no busques cómo tú vas a enfrentar el próximo año o vas a enfrentar estos tiempos con tu propio conocimiento. Es la sabiduría de Dios la que te va a dar a ti la capacidad de enfrentar y de poder resolver situaciones en tu vida. De tener un corazón prudente, de tener un corazón temeroso de Dios. Y si tú quieres ir a la palabra y entender lo que es la sabiduría y de por qué te digo que Cristo es la sabiduría de Dios, vamos a Proverbios capítulo 8.
Proverbios capítulo 8. Y miremos el verso 14, Proverbios 8:14. Si ustedes, obviamente los animo a que leamos todo el Proverbios 8 en sus casas. Pero hay dos partes que quiero leerles. En el verso 14 de Proverbios 8 dice: conmigo está el consejo y buen juicio, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y aquí nosotros en Proverbios 8, ¿a quién vemos? Vemos a Jesús, vemos a Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Por eso, aunque pareciera que la sabiduría habla, quien realmente está hablando es Cristo. Porque dice, y los animo a que lo lean todo Proverbios 8. Y en el verso 14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Y miremos del verso 22 al 31, les voy a leer. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. Antes de sus obras, eternamente, tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muchos teólogos y estudiosos han concluido que Cristo está allí estipulado en Proverbios capítulo 8, porque Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Cuando tú tengas una situación difícil en tu vida en la que tú no sabes qué hacer o qué decidir, busca a Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. No tomes decisiones en tus propias fuerzas, porque lo más seguro es que te vas a equivocar. No sigas ese consejo que el mundo te da, sigue tu corazón, porque muchos siguiendo su corazón fracasaron. No sigas tus instintos. Sigue la voz de Dios. Sigue la paz del Señor que Dios pone en tu corazón. Como yo hablaba con mi esposa hace poco, tenía que tomar una decisión. Y yo le decía, Dios siempre nos va a dar paz cuando vamos a tomar una decisión. Cuando vamos a tomar una decisión y esta es equivocada, el Espíritu Santo nos quita esa paz y hay intranquilidad en nosotros. Por eso cuando tú tomes una decisión, órala. Toma esa decisión delante del Señor. Ve a la palabra. Pero más allá, que tú puedas decir, Señor, que yo pueda tener esa paz en mi corazón, esa tranquilidad de saber que lo que voy a hacer en mi vida es conforme no solo a tu palabra, sino que esa decisión es la más adecuada y la más prudente posible. No tomes decisiones en tu fuerza. No tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones en tus emociones o lo que tal vez frente a tus ojos ves que todo es perfecto, pero no hay paz. Eso nos sucede a muchos cuando de pronto el joven conoce una jovencita muy bonita, pero puede más sus emociones, puede más su carne que realmente el sentir la paz del Señor, de saber que Dios está en el asunto. Y por más que nosotros deseemos tener esa persona junto a nosotros,
Si no es la voluntad de Dios, si no hay paz en nuestro corazón, si no es Dios guiándonos en su sabiduría perfecta, esa es una relación o que nos va a llevar al abismo o que tarde o temprano va a terminar. Porque Dios cuida de nosotros y Dios quiere que tú puedas aprender a tomar las decisiones correctas en la sabiduría de Dios. Esa es la esencia de esta noche. Cristo, el poder de Dios. Cristo, el poder que a través de su sacrificio trajo salvación y puede traer redención y cambio a tu vida por completo. Pero Cristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría en la cual tú vas a poder tomar decisiones y poder hacer las cosas correctamente. Ve a Proverbios 8 y que tú puedas vivir una vida conforme a la palabra de Dios, no en tus fuerzas, sino en el Espíritu Santo. Porque si vas a vivir algo en tus fuerzas, pues vas a fracasar. Vas a fracasar. Y lo que Dios quiere es que tú puedas tener una vida completamente en victoria, en bendición en tu vida. Y entiende eso. El poder de Dios tú no lo puedes buscar en tu confesión. El poder de Dios no lo puedes buscar en cosas emocionalistas. El poder de Dios está en la cruz del Calvario. El poder de Dios para cambiarte está allí. Si tú tienes una debilidad, un vicio, un pecado en el cual has estado luchando por muchos años, Cristo, el poder de Dios. Cristo, el poder de Dios para cambiar y darte liberación completa de toda acechanza y de toda esclavitud en tu área, en cualquier área de tu vida. Cristo, la sabiduría de Dios para poder tomar decisiones, para poder hacer lo correcto, para poder entender el corazón de Dios, para saber qué es lo que yo debo hacer. Así nosotros vamos a poder ver la bendición y vamos a poder ver victoria en nuestra vida, porque no vamos a llevar una vida en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y vamos a llevar una vida en la sabiduría de Dios, pero no en una sabiduría humana y terrenal, sino en una sabiduría guiada por su Espíritu Santo. Que estas dos cosas sean fundamento para tu vida. Que hoy puedas tener esas dos verdades claras en tu corazón. Cristo es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios en mi vida. Pero Cristo es la sabiduría que me va a ayudar a entender el camino en el cual debo andar.